empezar a grabar. Bienvenida Fiorella, que se ha añadido para acompañarnos. Ella, me imagino, no va a poder hablar porque tiene que cuidar sus cuerdas vocales, así que entendemos su silencio, no hay problemas. Puede sonreír nomás y con su cabeza sentar que está entendiendo las cosas, ¿ok? Muy bien. Vamos a compartir la pantalla para recordar a dónde hemos llegado en el estudio hasta ahora. Aquí espero que lo puedan ver. Estamos estudiando poco a poco el libro de Hebreos, capítulo 1, estamos en versículo 3 y estamos viendo que una tarea exegética detallada lleva mucho tiempo, así que no estamos queriendo apurarnos, sino poco a poco aprender cómo se maneja el texto original en una forma muy sencilla, ¿no? Para que aprendamos. Bueno, estamos en esta frase, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Ok? Toda esa frase en la Reina Valera, ¿ok? Pero cuando miramos el texto en griego, el texto Nestle Aland, que es el que se usa para el mayor número de traducciones hoy en día, son solo 4 palabras. ¿Ok? Así que en español tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 palabras en la Reina Valera. Y en griego solo 4. Katharismon, ton, hamartion, poiesámenos. Y explicamos la semana pasada, lo que está aquí en la separata, que hay algunas palabras en la Reina Valera que no figuran en el texto original. ¿Ok? Y por eso, a ver, vamos a... Ya, las palabras nuestros, nuestros pecados y la frase por medio de sí mismo, esas palabras no están en el texto en Nestle Aland por asunto de que no están en algunos manuscritos antiguos y por eso Nestle Aland indica que según su criterio estas 4 palabras son las 4 palabras que el autor originalmente escribió. Entonces, habiendo efectuado la limpieza de los pecados, sería la frase en griego. Vamos a ver cómo traducimos esta frase. Es el aparato crítico textual que vimos la semana pasada. Ahora, aquí notamos, siguiendo el texto de Nestle Aland, que dice, habiendo efectuado la purificación de los pecados, vamos a traducir. Recordemos, y para Fiorella que se está uniendo, lo que estamos viendo es primera tarea, cuando vamos a traducir, siempre buscar el verbo. En este caso, de las 4 palabras, el verbo es poiesámenos. ¿Ok? Ahora, analizando la palabra, si miramos arriba, aprendemos a usar el interlineal. Aquí tenemos poiesámenos, es el auristo, es el participio, la P es participio, participio auristo en la voz media. Y como es un participio, es como un adjetivo, un sustantivo, así que es nominativo, singular, masculino. ¿Ok? Ese es el análisis semántica de esa palabra. Un participio en el auristo de la voz media, en el caso nominativo, singular, masculino. Entonces aquí hemos puesto todo esto. Esta palabra es el participio auristo, la voz media, caso nominativo masculino singular del verbo. Esto nos interesa el verbo poieo, que significa hacer. ¿Ok? Hacer. Así que como es la voz media, la idea de la voz activa es yo hago. La voz pasiva es me hace. La voz media es me hago a mí mismo o por mí mismo. Así que aquí está diciendo que la idea es que la persona que está haciendo la acción hizo la acción por medio de sí mismo. ¿Ya? Por sí mismo hizo algo. Ahora, la pregunta que queremos saber es qué es lo que hizo y quién lo hizo. Así que realmente, como es nominativo, eso indicaría esto es el agente.
¿ok? Porque siempre en una oración buscamos el verbo y luego el sujeto del verbo, el que hace la acción, va a estar en el caso nominativo. Pero aquí ya está en el caso nominativo el que hizo por sí mismo. Y recordemos que en el versículo 3, la persona principal que está haciendo toda la acción está en las primeras dos palabras de la Reina Valera, el cual o quién. La palabra hos, nominativo, singular, masculino, hablando del Señor Jesús. Así que es el Señor Jesús quien hizo por sí mismo algo. La pregunta es, ¿qué es lo que él hizo? Y aquí entra la segunda palabra que tenemos que analizar. Cazarismos, cazarismo. Si miramos otra vez la frase, lo interesante aquí es, aquí está el verbo al final, él por o para sí mismo hizo algo. ¿Qué es lo que él hizo? Él hizo cazarismo, ¿ok? Él hizo limpieza. Si nos preguntamos, ¿y por qué la palabra viene al comienzo? Se supone que esta palabra poiemsámenos debería ir al comienzo. En griego puedes cambiar el orden de las palabras porque ya estamos aprendiendo que la terminación, la forma de la palabra indica cuál es el uso de la palabra en esta oración. Así que en griego, cuando una palabra va al comienzo, mayormente es para dar énfasis. Así que aquí lo que el autor quiere enfatizar es hizo limpieza, limpieza, limpieza de los pecados él hizo. ¿Ok? Sería una traducción hiperliteral, limpieza de los pecados habiendo hecho. ¿Ok? Por eso va al comienzo. Así que bajando otra vez al análisis, esta palabra cazarismon es el acusativo masculino singular de la palabra cazarismos. Cazarismo significa limpieza o purificación. Así que habiendo hecho por sí mismo purificación, ahora la pregunta es, ¿purificación de qué? ¿De qué? Y analizamos ahora las dos palabras que faltan, ton hamartion, y en este caso es el genitivo femenino plural. Femenino porque el sustantivo hamartía es un sustantivo femenino, la palabra pecado, ¿ok? En español, pecado es masculino, pero en griego, la palabra para pecado es una palabra femenina, hamartía. Y en este caso tenemos plural, el caso genitivo. Ahora recordemos que el caso genitivo se usa para pertenencia, de. Así que el Señor quien hizo purificación de los pecados. Eso se traduciría de los pecados por ser el caso genitivo. ¿Ok? En esa manera analizamos estas cuatro palabras en griego. Pero traducir es la parte fácil. Ya, créanme, traducir es la parte fácil. Una vez que dominas el vocabulario y la estructura de la gramática griega, traducir se hace muy fácil. La parte complicada son las preguntas exegéticas. Ahora miren aquí algunas preguntas exegéticas que surgen. La primera pregunta es, ¿cuál es la implicancia de la voz media? ¿Por qué el autor usa la voz media? ¿Ya? La voz pasiva sería habiendo efectuado pecado, ¿no? Pero la voz media tiene esta diferencia sutil que da la idea de hacer algo por o para sí mismo. Es casi como reflexivo. ¿Ok? Así que hay que evaluar el uso de la voz media. Una segunda pregunta. ¿Qué clase de limpieza efectuó Cristo? ¿Ya? La palabra significa limpiar, cazarismos,
limpieza, pero la pregunta es, ¿qué clase de limpieza? ¿Y cuál es la implicancia del uso del auristo? ¿Ok? Es un auristo en la voz media. ¿Cuál es la implicancia del uso del auristo? Y otra pregunta, ¿qué pecados logró limpiar? ¿Y los pecados de quiénes? ¿Ok? Así que, bueno, vamos a volver a la pantalla. La primera pregunta, ¿ya? La primera pregunta. ¿Qué clase de purificación hizo Cristo? ¿Cómo contestaríamos eso? Pensando en la carta a los hebreos. Tienes que predicar, prender tu micrófono, Hugo. Si quieres que escuchemos. Estaba pensando ahorita, digo, bueno, casi con trampa le digo, porque hace tiempo había leído en un libro cuando estaba buscando que físicamente hizo pues el templo, ¿no? Pero es más que todo espiritual, ¿no? Se refería a eso. No sé, quizás esté equivocado, no sé, pero a eso estaba apuntando él. Ok, bueno, el texto nos ayuda un poquito porque dice purificación de los pecados, pero de todo modos habría que notar en una carta como Hebreos, que más adelante habla mucho de la purificación de los pecados, ok, del Antiguo Testamento. Recordemos la temática de Hebreos, personas que judías se convirtieron y estaban queriendo volver otra vez al Antiguo Testamento. Y aquí el autor está presentando, introduciendo esta carta y ya desde el comienzo quiere presentar la superioridad de Cristo sobre todo lo que es el Antiguo Testamento. Y entre las cosas que él afirma es que habiendo efectuado la purificación de los pecados, ¿qué podemos pensar que el autor tiene en mente al comienzo de la carta, que quizás va a desarrollar más adelante, pero lo pone aquí de una forma muy sucinta al comienzo? Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, Paul, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estaba pensando en que puede ser una purificación eficaz, ¿no? Porque el autor más adelante va a decir de que los sacrificios del Antiguo Testamento no quitan el pecado, ¿no? Entonces, yo creo que el término eficaz podría ser. Ya, excelente, muy bien. Y recordemos también cómo empieza esta carta, ya el primer versículo. Dios habiendo hablado muchas veces en otro tiempo, esa idea de muchas veces. Ahora habló una vez Auristo por su hijo. Y en ese contexto dice, habiendo hecho Auristo purificación. ¿Qué paralelismo se está queriendo indicar el autor de Hebreos? Tendrán que prender su micrófono para escucharles, ¿ok? Tal vez el contraste de lo perfecto y lo imperfecto. Ya, excelente, muy bien. Entonces, Dios habló muchas veces, en muchas maneras, porque el Antiguo Testamento había imperfección en la revelación. Y ahora en Cristo viene lo perfecto. Y en ese contexto, hablando de las virtudes de Cristo, dice que Él, habiendo hecho purificación por los pecados, haciendo un énfasis sobre Auristo, en un momento dado. ¿Ok? Aquí no lo amplía aquí, pero ¿qué es lo que el autor tiene en mente? ¿Cuál es el contraste implícito que él está haciendo? No lo hace explícito, pero está implícito. A ver. Antiguo Testamento.
¿Qué se repetía en el Antiguo Testamento? Aparte de la revelación que se repetía, muchas revelaciones, ¿qué más se repetía en el Antiguo Testamento que tiene que ver con el pecado? Los sacrificios. Ya, los sacrificios, ¿ok? En el Antiguo Testamento ya se repetían los sacrificios. Ahora, el autor aquí no dice, no hace el contraste explícito, pero al hablar de la purificación de los pecados, ya la mente hebrea ya piensa sistema sacrificial y dice algo dramático, que una persona lo hizo por sí mismo en un momento dado. ¡Wow! Ya, eso para cualquier judío leyendo esto ya le impacta, ¿no? Por el contraste con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento que se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía y se ofrecía, y ahora aquí viene Cristo. Sí, Fiorella, ¿tú querías decir algo? ¿No quieres decir? ¿Quieres escribir algo? A su chat creo que envió. A su WhatsApp creo que envió, pastor. Al WhatsApp. Mejor usa el chat que el WhatsApp. Mi WhatsApp está apagado. No puedo minimizar el Zoom aquí tampoco, así que lo siento, no puedes escribir por el chat, Fiorella. No tiene el chat. Pues tú no tienes el chat y yo no tengo el WhatsApp, así que estamos mal. El chat está deshabilitado, pastor, del Zoom. Ya. Ahora sí. Ahora sí deben poder escribir. Pastor, quería aprovechar ahí. Sí. Purificación también observo que es un sinónimo de lavamiento, de lavar. Entonces parece que esa palabra lavar como que enfatiza como del Antiguo Testamento, ¿no? Que los sacerdotes se tenían que purificar, lavar sus vestimentas para estar ante el santo, ¿no? Un sinónimo de limpieza, Y el pecado es manchas, ¿no? Y limpieza, lavar es sacar esos pecados, ¿no? Retirar esos pecados. Ok, muy bien. Pero aquí hay la idea de hacer purificación de los pecados, ¿ok? Hay que tener cuidado, no estaría hablando de sus propios pecados, ¿ok? Los sacerdotes se purificaban de sus pecados. La limpieza era para indicar el sacerdote es pecador, necesita limpiarse a sí mismo, ¿ok? Pero aquí en Hebreos no hay ese concepto de que Cristo tiene que limpiarse a sí mismo, ¿ok? Es él hizo purificación, ¿ok? Se sobreentiende a favor de otros, de los pecados. No tanto se purificó a sí mismo, ¿ok? Así que, ya. El Fiorella le dice, es un eco de lo que afirma el Bautista, haciendo alusión al sacerdocio levítico. Sí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Y habría que ver ahí en Juan capítulo 1, si el verbo quita el pecado del mundo es un auristo también. ¿Ok? Que encajaría con esto aquí. Otra pregunta interesante es, ¿cuáles pecados limpió? Hizo purificación de los pecados, pero el autor no, según el texto en griego de Nestle Aland, no indica pecados de quiénes. Por eso alguien parece que añadió nuestros pecados. Pero ¿cómo contestaríamos esa pregunta teológicamente? Porque él solo dice, hizo purificación de los pecados. Así que la exégesis implica evaluar la teología también. ¿Ok? Bueno, en primer lugar, ¿los pecados de quiénes sería? De los que están en el primer Adán. Bueno, de toda la humanidad, ¿no? Ok, si él hizo purificación
de los pecados de todos, entonces todos ya están limpios del pecado. Hay como que dos cosas. Por un lado, el obrar de Dios, pero por otro lado, diríamos responsabilidad del hombre también. Como que tiene responsabilidad el ser humano. Esa limpieza. Interesante que el verbo no es proveyó purificación para los pecados. Dice, Pastor, hizo purificación. Pastor, Sí. creo que en el término nuestros pecados, cuando Pablo estaba refiriéndose a la misma congregación, creo que se estaba refiriendo ellos a nuestros, o sea, en el sentido de la iglesia de Cristo, a todos los que iban a creer en él o a todos los que estaban reconociéndole a él como Señor y Salvador. Uh-huh. También... Okay. Yes. Hans. Sí, pastor, disculpa, yo estaba mirando el contexto. Como era un contexto del ámbito judío, entonces el término pecado estaba bien entendido, que era todo lo que era desobediencia a la ley, ¿no? O de Dios, ¿no? Entonces ya estaba determinado lo que era pecados en ese contexto. Ya. Ok, pero queremos pensar un poquito, porque si vamos a predicar de este pasaje, y el pasaje simplemente dice que Cristo hizo purificación de los pecados, ¿qué implica eso? Que todos los pecados de la raza humana ya han sido purificados, o que, y por ende todos van a ser salvos, porque algunos lo interpretan así, ¿ya? El universalismo dice que Cristo murió por los pecadores, por lo tanto todos van a ser salvos. La única diferencia, dicen algunos, los liberales por supuesto, la única diferencia del creyente y el inconverso es que el creyente ya sabe que es perdonado. El inconverso es perdonado también por Cristo y recién se va a dar cuenta cuando muere y aparece en el cielo, porque Cristo murió por los pecados. ¿Ok? Ese es el universalismo, ¿ya? Que Cristo murió por todos. Él pagó los pecados de todos. ¿Ok? Un famoso teólogo, Hans Kuhn, católico, liberal, ecuménico, es lo que él enseña. Él enseña que todos son salvos, la única diferencia es que algunos ya lo saben, que son los creyentes, ¿ya? Y los demás lo van a ver después. Pero obviamente eso no encaja con lo que la Biblia enseña. Así que tenemos dos alternativas y hay que pensar teológicamente. O Cristo murió en la cruz para hacer posible la purificación del pecado, o Cristo murió en la cruz purificando los pecados. ¿Ok? Lo primero indicaría que Cristo murió en la cruz en tal manera que potencialmente purificó los pecados de todos. Y que ahora, dependiendo de la respuesta del ser humano, activamos el potencial. Activamos el potencial. Y se hace real para mí. Esa es la postura arminiana. ¿Ok? La postura más calvinista sería que Cristo murió por los escogidos y él hizo purificación por los escogidos. Y realmente lo hizo, no lo hizo en potencia, sino que realmente hizo purificación. Y ahora, a través del Espíritu Santo, esas personas por quien él hizo purificación responden al Evangelio y entran a disfrutar la salvación que Cristo ya logró por ellos. Así que hay dos conceptos ya que tenemos que manejar de esta frase: Cristo hizo purificación de los pecados. Aquí Fiorella dice, como dice Juan 3:16, los que confían en él para salvación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de los dos modelos es? Que Cristo murió potencialmente y luego los que confían en él para salvación activan el potencial, o que Cristo murió por los que iban a confiar en él y por ellos no más. Bueno, obviamente este texto no lo dice,
son preguntas teológicas que hay que hacer. ¿Ok? Que hay que hacer. Pero por lo menos podemos afirmar, creo, que los creyentes están aquí implícitamente. Cristo murió haciendo purificación por los pecados de los creyentes. Ahora, ¿cuáles pecados de los creyentes? ¿Todos? ¿Una parte? ¿Qué dice? Todos, pues. Ya si es creyente, obviamente todos, ¿no? Ok. Él hizo purificación por todos los pecados, ¿ok? Que el creyente jamás va a cometer, se sobreentiende entonces, ¿no? Entonces, cuando un creyente, cuando un pecador se acerca al Señor y lo toma como Salvador, cuando lo toma por Salvador, ¿Salvador de cuáles pecados? De todos. Se sobreentiende, ¿no es cierto? Ahora, Exacto. noten la diferencia entre la iglesia evangélica y la católica. El domingo en la mañana, ¿qué celebramos? La Santa Cena. La iglesia católica no tiene Santa Cena. ¿Qué tiene la iglesia católica? La misa. ¿Y cuál es la gran diferencia entre una misa y una Santa Cena? Comen Creo el que sacrificio, la el carne tema de del la cuerpo de Cristo. ¿cómo se llama el Sí, término? transubstanciación. Exacto. ¿Ya? ¿Y quién preside la misa? El cura, el sacerdote, padrecito, el párroco, el obispo. Ya. Pero ¿cuál es la palabra que ellos prefieren usar en la misa? Sacerdote. Sacerdote. Porque en la misa lo que el sacerdote hace es ofrece otra vez el cuerpo de Cristo. Él ofrece otra vez la sangre de Cristo. Pero ¿por qué lo hace el sacerdote católico domingo tras domingo? Para limpiar los pecados de esa semana. ¿Ok? Entonces el católico va el viernes, el sábado y confiesa su pecado. Y el sacerdote le indica algunas Ave Marías, etcétera, etcétera. Y luego va el domingo y toma la misa. Y esa misa ya arregla los pecados de esa semana o de ese día. En realidad, el sacerdote católico, creo, debe ofrecer la misa todos los días. Y personas pueden ir todos los días. Y si la persona no puede ir, está en el hospital enfermo, está cerca a morir, ¿a quién llaman? Los familiares. Al sacerdote, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que el sacerdote hace con esa familiar que está por morir ahí en el hospital? ¿Cómo se llama esa ceremonia? ¿Qué hace? La unción de los enfermos, le ponen el aceite, el santos óleos que le ponen acá, el aceite, y le hacen la confesión de los pecados. Ok. El nombre correcto es la extrema unción. La extrema unción. ¿Y por qué extrema? Porque estás en la extremidad de tu vida. Ya estás por morir. Y no puedes morir no confesado. Así que llamas al sacerdote a falta de poder ir a la misa y el sacerdote hace una suerte de ceremonia ahí para que tú mueras confesado. Porque en la Iglesia Católica han perdido esta noción de que Cristo murió una vez para siempre por todos los pecados. Porque claro, el problema con la Iglesia Católica es que la gran mayoría no son convertidos. Y si no son convertidos, siguen cometiendo pecado. Y la Iglesia Católica tiene que tener un sistema para arreglar tantos pecados que se van cometiendo.
Pero en la iglesia evangélica enseñamos que el nuevo nacimiento, por el cual recibes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ahora obra en ti para que dejes de pecar, ¿ok? El creyente puede dejar de pecar. El católico no puede dejar de pecar porque no ha nacido nuevo. Entonces, por eso la Iglesia Católica ha desarrollado todos estos sistemas, porque tiene un problema fundamental con el concepto de nuevo nacimiento. Y también tiene un problema fundamental con el concepto de por qué pecados murió Cristo. Y no quieren dar la idea de que Cristo murió por todos los pecados todo tiempo, porque ellos piensan, si digo a un católico que Cristo ya murió por todos tus pecados, el católico va y peca, ¿no es cierto? Y ya no viene a la misa. La Iglesia Católica aprendió el camino, ya que hay que frenar el pecado. Y frenan el pecado a través de la misa, la extrema unción y todo lo demás. ¿Ok? Ahora, como evangélicos, tenemos que estar claros en la diferenciación y explicarlo, porque hay muchos católicos que no se dan cuenta por qué pasa todo esto. Ya simplemente van a la misa y sin ningún pensamiento teológico. Entonces, es importante que como maestros de la palabra, no solo basta con hacer exégesis y saber qué es el auristo, nominativo, acusivo, tiene que saber teología también, ¿ok? Para cuando vas a predicar, explicar estas cosas, ¿ok? Así que hay algunas preguntas exegéticas que uno tiene que tratar al tocar este tema, ¿ok? ¿Alguna pregunta quieren hacer en audio? Firela tipeando. Interesante lo que acaba de decir, no conocía eso, pero puedo entender que como para el católico aún se sigue practicando el ritual de lo que se hacía en el Antiguo Testamento, ¿no? Vez tras vez el sacrificio, solo que en este caso no es que antes era una sombra, ahora ha venido la realidad, como Cristo sigue siendo sombra. Interesante eso, ¿no? Interesante ese punto. Ahora entiendo por qué necesitan a María. Ya. ¿Y por qué se llama sacerdote? No se llama pastor o algo así, ¿no? La palabra sacerdote ahí es muy importante notar. ¿Y por qué tienen un altar? ¿Ya? La iglesia evangélica no tiene un altar. ¿Ok? Estas palabras son muy importantes teológicamente, aunque muchos ni se dan cuenta. ¿Ok? Pero como líderes evangélicos es muy importante saber estas cosas. ¿Ok? Fire le pone, hay evangélicos también que postulan lo que el catolicismo postula, sino que no hacen misa. Sí, tienes razón. Creo que hay muchos evangélicos en nombre que todavía tienen conceptos católicos. ¿Ya? Y por eso tiene miedo de morir no habiendo confesado su pecado. ¿No? Hay toda una serie de pensamientos católicos que todavía, por alguna razón, no han entendido. O porque no han nacido de nuevo y no han entendido el evangelio, o porque en la iglesia no se le ha explicado bien. ¿Ok? Y es muy importante explicar estas cosas. En verdades básicas, es muy importante tocar estos temas para que la gente lo entienda. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar entonces. Continuamos. Vamos a la siguiente frase. El versículo 3 termina con esta frase. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El texto en griego dice lo siguiente. Ekathisen en dexia tes megalosunes gen hupselois. ¿Ok? Así que vamos a ver cómo traducimos esta frase. Primero buscamos el verbo. Y el verbo es la palabra ekathisen aquí. ¿Ok? Ese es el verbo. Analizando, usando el ayudas aquí, es la tercera persona singular del auristo indicativo. ¿Ok? El auristo indicativo, voz activa, la tercera persona singular. ¿Ok? Del verbo kathizo, este es el verbo infinitivo, kathizo,
o no tanto infinitivo, sino la primera persona singular, tiempo presente, cafizo, significa yo me siento o sentarse, el infinitivo. Así que ahí está el verbo. Ahora, recordemos lo que hemos aprendido en estas clases. Primero buscas el verbo. Luego buscas el sujeto del verbo, el que hace la acción. Eso va a estar en el caso nominativo. En este caso, cuando buscamos el sujeto del verbo, no lo encontramos. ¿Ok? No hay una palabra aquí en el caso nominativo. Y es porque no está expresado. Llegamos a la conclusión, el sujeto no está expresado. Así que la regla, como he dicho antes, cuando el sujeto no está expresado, hay que mirar el contexto de la frase. Y vamos a notar que en el contexto, el sujeto son las primeras dos palabras, el cual. ¿Ok? Al comienzo del versículo 3, que hemos estudiado ya en clases anteriores, la palabra en griego es hos. ¿Quién o el cual? Caso nominativo singular. Noten entonces, el verbo es singular, tercera persona singular. Y el sujeto también es es singular. ¿Ok? Para encajar con el verbo. Ahora, puesto que el verbo es cafizo, que significa sentarse, la pregunta natural es, ¿dónde se sentó? ¿Ok? Así que si nos preguntamos, ¿dónde se sentó el Señor? La respuesta está en la frase adverbial que viene a continuación. En dexia tes megalosunes gen hupselois. Ahora, todo esto es una frase adverbial. ¿Se acordarán lo que es un adverbio? Un adverbio explica el verbo. ¿Cuál es el verbo? Sentarse. Esto explica cómo se cumple ese verbo. Por eso decimos es toda una frase adverbial. En primer lugar, notamos que la frase adverbial, que es toda esta frase, empieza con una construcción particular, una forma de palabras particular. Una preposición, la palabra en, aquí, una preposición en seguida por un sustantivo en el caso dativo. ¿Ok? Dexia es, aquí vemos es el dativo femenino singular. Así que tenemos esta construcción gramatical. La preposición en seguida por un sustantivo en el caso dativo. Ahora, recordemos, hace varias semanas estudiamos el caso dativo. El sentido general del caso dativo es para expresar el objeto indirecto de una acción. ¿Ok? Indirecto. El objeto directo va con el caso acusativo. El objeto indirecto va con el caso dativo. Es para expresar el objeto indirecto de una acción. En este caso, un ejemplo sería yo pateo, pateo es el verbo, el sujeto, que en griego estaría en el caso nominativo, yo pateo. ¿Qué pateo? Este es el objeto, la pelota, que en griego estaría el caso acusativo. Yo pateo la pelota, ahora viene el objeto indirecto, al arco. ¿Ok? Al arco. Otro ejemplo, yo pateo la pelota con mi pie izquierdo. ¿Ok? Es otro objeto indirecto, con mi pie izquierdo. Ahora, en griego es muy importante aprender el uso de las preposiciones. Las preposiciones a veces pueden cambiar el caso. Puede ser una preposición, digamos, en más el acusativo significa algo. O el en más el dativo significa otra cosa. Así que más adelante vamos a aprender más de las preposiciones. Por el momento decimos que cuando la preposición en es seguida por un sustantivo o un adjetivo,
en el caso dativo, que es lo que tenemos aquí, puede tener un significado locativo, donde se ubica, o instrumental, ¿cómo se hace? Miren esta frase aquí. Yo pateo la pelota al arco. Aquí está el dativo, el objeto indirecto. ¿Arco qué es? Pateo la pelota al arco. Locativo, ¿ya? Indica una ubicación. Estás pateando la pelota a este lugar, al arco. Pero en esta frase, yo pateo la pelota con mi pie izquierdo, eso ya no es locativo. No tiene que ver con la ubicación o la dirección que estás pateando, sino con el instrumento. ¿Con qué estás pateando? Estás pateando con mi pie izquierdo. Así que en griego hay que aprender que la preposición en, como aquí, cuando es seguido por un sustantivo o un adjetivo, en el caso dativo, puede tener uno de estos dos sentidos. Puede tener un sentido locativo o un sentido instrumental. ¿Cómo sabemos? Por lo general, se determina por el contexto, ¿ya? El contexto indica claramente si es locativo o si es instrumental. ¿Qué tenemos en este caso? El Señor se sentó y ¿qué dice? Aquí esta frase. El Señor se sentó en más dexia. Dexia significa derecha, ¿ok? Esta palabra dexia es el dativo de la palabra dexios, que significa a la derecha. Así que, obviamente, si es una palabra que indica una ubicación a la derecha, indica que aquí tenemos una preposición en que tiene un sentido locativo. ¿Ok? Él se sentó a la derecha de o sobre la derecha de. ¿Ok? Es locativo. ¿Ok? Poco a poco, al estudiar el griego, van a ir viendo ejemplos de la construcción en, que significa locativo, o en, que significa instrumental. Aunque también a veces es difícil estar muy seguros. Ahora tenemos otra pregunta. ¿A la derecha de qué o de quién? Se sentó a la derecha. ¿Pero de qué? Para contestar hay que considerar las últimas palabras de esta frase adverbial, que son tes megalósunes en hupselois. Ahora, las primeras dos palabras, tes megalósunes, representan el genitivo. Aquí estamos un sustantivo en el caso genitivo. Es un genitivo femenino porque la palabra es femenina y es singular. Del sustantivo megalósune, que significa majestad. Bueno, al igual que en español, es la majestad, una palabra femenina, como en griego. Aquí tenemos un caso genitivo. Recordemos que el caso genitivo se usa para expresar la idea de pertenencia. Así que podemos traducir, se sentó a la derecha, a la diestra de la majestad. ¿Ok? Ponemos de porque es un caso genitivo, de la majestad. Ahora quedan las últimas dos palabras, que son en hupselois. Una vez más, notamos, es una construcción en la preposición seguido por un sustantivo dativo. En este caso es un dativo masculino. Plural, interesante. Es un dativo masculino plural de hupselos, hupselos, que significa alto. El singular, alto, plural, altos. Entonces, el Señor se sentó a la diestra de la majestad de los altos, en los altos. Ahora, el contexto indica que la construcción en, seguido por el dativo, tiene un sentido locativo, en las alturas. No es instrumental. No es que a través de las alturas se sentó, sino que ¿dónde se sentó? En las alturas. ¿Ok? Así que la traducción de esta frase
en griego es la siguiente. Él, se sobreentiende del contexto, él se sentó, Auristo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ok? Eso es de la traducción. Noten que aquí el orden de palabras es igual que el español. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que no hay problemas aquí de orden de palabras, sigue la forma en español. Ahora, ¿qué preguntas exegéticas podemos plantear? La primera pregunta exegética que hay que pensar es, ¿cuál es el sentido o las implicancias de sentarse? ¿Por qué el Señor se sentó? ¿Por qué no está de pie? ¿Por qué no está echado? ¿Qué implicancias tiene el verbo sentarse, en primer lugar? Segundo lugar, ¿cuál es el sentido del auristo? Él se sentó en un momento dado. Una acción completa. ¿Qué implicancias tiene eso del auristo? Ahora, para ambas preguntas hay que notar el contexto. Porque, ¿qué es lo primero que el autor dijo? Primero, él habló de habiendo efectuado purificación de los pecados. Eso primero. Y luego se sentó. Auristo. Así que hay que relacionar esas dos cosas, ¿ok? El sentarse con efectuar el pecado. Por eso digo, para ambas preguntas aquí hay que notar el contexto de efectuar purificación de los pecados. Otra pregunta exegética. ¿Por qué el autor de Hebreos no dijo Dios? ¿Por qué habló de majestad? ¿Por qué no dijo se sentó a la diestra del Padre? ¿O se sentó a la diestra de Dios? Y luego la palabra alto. ¿Por qué está en plural? ¿Por qué no ponerlo en singular? Se sentó a la diestra de la altura. O en la altura. ¿Por qué plural? ¿Qué implicancias tiene el plural? Así que, para ver qué piensan ustedes. Estas preguntas, ¿qué les lleva a pensar? En primer lugar, ¿qué implicancias podría tener el verbo sentarse? Se sentó. Me hace pensar tal vez en gobernar, puede ser. Podría ser. Pero Porque ya recuerden hay el una obra que contexto. se ha hecho, se ha culminado, ¿no? ¿Cuál obra? La de la salvación. ¿Y cuál es el contraste que el autor está queriendo hacer en esta carta que ya empieza a hacerlo desde el comienzo? En cuanto a la purificación. Bueno, que todo lo que hace el Hijo de Dios es perfecto. Todo lo que hace es perfecto. Entonces, como no vamos a decir se merece, ¿no? Sino como que podríamos decir que tiene ese derecho de estar sentado a la diestra en las alturas, en otra posición. Okay. Sin embargo, el lenguaje me hace pensar como el autor al parecer es un autor de pensamiento hebreo, es bastante figurativo, ¿no? Eso también es interesante. Ya, ok. Ahora, en el Antiguo Testamento, ¿quiénes efectuaban purificación? ¿Quiénes lo hacían? Los sacerdotes, el sumo sacerdote. Muy bien. Y después que el sacerdote había efectuado purificación, un pecador llegaba con su animalito, el sacerdote lo ofrecía, hacía purificación. Después, ¿qué hacía el sacerdote? ¿Se sentaba? No, se ¿Qué mantenía de hacía? pie. ¿Y por qué de pie? Buena pregunta. Ahí está el arte de la exégesis, de hacer preguntas. ¿Okay? Porque llegaba otro pecador con su animalito. Exactamente. Y nunca terminaba. Pobre sacerdote. No podía sentarse.
No había tiempo. Ya, exactamente. Interesante, ¿no? Pero cuando este sacerdote, aunque no usa la palabra aquí al comienzo, pero la palabra hacer purificación ya a un judío le hace pensar en un sacerdote. Nadie más hacía purificación, solo el sacerdote. Pero el judío nunca concebía al sacerdote sentado. Siempre era de pie. Porque era un trabajo constante, de nunca acabar. Y aquí el autor introduce esta tremenda carta diciendo, ¿sabes qué? Yo les voy a hablar de Cristo. Y Cristo, cuando él hizo purificación, auristo, por los pecados, se sentó. Wow. ¿Ya? Dramático esta imagen, ¿no? De un sacerdote sentado. Porque ya acabó la obra. No hay nada más que hacer. Ningún pecador va a llegar con algún pecado que le faltó limpiar. Wow. Qué tremendo concepto, ¿no? De nuestro sacerdote. Así que ya tiene sentido lo que ustedes dicen. Se han ganado el derecho de gobernar. Muchas veces pensamos sentar en el trono gobernando. Bueno, eso está bien en Filipenses, ¿ya? El contexto de Filipenses. Pero aquí es otro contexto de purificación de los pecados. Así que no hay que saltar de frente a estar reinando, porque el contexto determina el significado de las palabras. ¿Ok? Entonces, el concepto de purificación de los pecados indica un sacerdote, no está hablando de un rey, está hablando de un sacerdote y se sentó. Un sacerdote sentado. ¿Ok? La idea no es tanto para reinar, se sentó para descansar. Pues ya se acabó todo su trabajo. Claro, de paso también es rey, ¿ya? Y está reinando, pero no es lo que le está enseñando aquí. ¿Ok? Van viendo la importancia en el Nuevo Testamento de pensar con mucha precisión, ¿ya? No soltar ideas al aire, lo que yo pienso. El contexto determina, ¿ok? Cómo vamos a interpretar un pasaje. Y hay que ir poco a poco, lentamente, ¿ya? Aprendiendo a trabajar la exégesis en detalle, ¿ok? Es el arte de exégesis, ¿ok? Pastor, disculpe. Sí, Fax. Y ahí también se podría relacionar, como dice usted, teniendo en cuenta de que está hablando de nuestros pecados, con el de que decía en Isaías que Él llevó nuestros pecados, nuestros dolores, y luego Jesús en la cruz dijo, consumado está, ¿no? Ya está hecho. Yeah. Está bien relacionarlo con el tema que ahí termina también, que ya se sienta, que nuestro pecado ya ahí terminó llevándolo. Por lo tanto, ya terminó la obra. Muy interesante, porque aquí tenemos que saber en detalle el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el sacerdote hacía? ¿Ok? Primero ofrecía el sacrificio. Eso le daba sangre. Así que matar el animal no era suficiente. Algo había que hacer con la sangre. Y en el día de la expiación, ¿qué se hacía con la sangre? ¿Ya? El día de expiación. ¿Quién se acuerda? Con el macho cabrío. ¿Qué se hacía con la sangre? Aquí hay que saber. Se colocaba, me parece, las manos del sacerdote en la cabeza, creo que era, del macho cabrío, confesaba todos los pecados del pueblo. ¿Ya? Y no recuerdo ahora si la sangre también lo rociaba al macho cabrío, esa parte ya no recuerdo, pero sé que luego lo enviaba al destierro, ¿no? Ya nos falta estudiar mucho Levítico, ¿ya? Ciertos sacrificios, la sangre se ponía sobre el altar, los cuernos del altar. Pero eso eran los sacrificios diarios, ¿ok? Pero el día de expiación, la sangre se llevaba dentro del lugar santísimo y se colocaba sobre el arca del pacto. Era cuando se colocaba sobre el arca del pacto que se hacía expiación por la nación.
¿Ok? Ahí se hacía expiación. Por eso se llama el día de expiación. Yom Kippur en hebreo. Así que apliquemos esa imagen, porque recuerda que todo eso es una sombra, ¿ya? Una sombra terrenal de realidades celestiales. En la cruz del Calvario, ¿qué pasó? En la cruz del Calvario, ¿qué pasó? ¿Cómo lo expresamos en El términos del Antiguo Testamento y el sistema sacrificial? Se hizo expiación. Que Cristo haciendo expiación. Es lo que decimos, ¿no es cierto? Pero no es correcto. No es correcto. ¿Ya? Ah, El Cordero derramó sangre, ¿no? Ya. En la cruz el Calvario se pagó por el pecado. ¿Ok? El animal murió. Al igual que el macho cabrío murió. Pero morir no era suficiente. Ujú. Había que llevar la sangre dentro del lugar santísimo. Y recién ahí se hacía expiación. Así que el proceso de expiación tenía dos partes. La muerte del animal, la aplicación de la sangre. ¿Cómo interpretamos la muerte de Cristo entonces? En la cruz, Él murió. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué es lo que Cristo hizo? Fue al Padre en el Espíritu para presentarse como de sacrificio. Y el Padre aceptó ese sacrificio. Ya, Él fue al cielo con su sangre Con y su sangre. presentó su sangre delante del Padre. Y cuando el Padre recibe la sangre de Cristo, da a entender a todo el universo que acepta su sangre. Ese es el momento que se hace expiación. Así que tenemos que entender estas dos etapas de la expiación de los pecados. La Biblia enfatiza la muerte en la cruz porque lo demás lo hizo en forma invisible, nadie lo vio. Pero ¿qué pasó en la tierra que indicó que algo invisible ya había pasado? Jesús murió. ¿Ya? ¿Y qué pasó? ¿Qué más pasó aquí en la tierra? Ah, el terremoto. ¿Ya? ¿Algo más? Con También relación hubo a el simbolismo del día de expiación. el velo se Ah. rompió también. Muy bien. De, Y arriba abajo. ese velo que se rasgó, ¿qué indicó? El acceso a la presencia del lugar santísimo. Ya, entrada porque libre. ya se había efectuado purificación. La sangre fue aceptada. Fue al instante. Cristo muere y al instante se rompe el velo, indicando que el momento que Cristo muere en la tierra, aparece en el cielo con su sangre y lo presenta al Padre. Son dos etapas que para el sumo sacerdote hebreo le llevaba unos minutos quizás caminar hacia el lugar santísimo, pero Cristo lo hizo al instante. Pero son dos obras diferentes. Una obra es pagar por el pecado, su sufrimiento en la cruz. Cuando él dijo consumado es, estaba diciendo he cumplido con todos los sufrimientos por el pecado. ¿Ok? Muere, el velo se rompe en dos, indicando que Cristo ya apareció en el cielo con su sangre y el Padre acepta su sacrificio. Y aquí dice, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra del Padre. Claro, ya eso nos presenta una pregunta, ¿no es cierto? Porque Cristo hizo eso al instante, pero no se sentó al instante a la diestra del Padre, no literalmente. Porque ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? Estuvo en la Resucitó. tumba, el cuerpo, ¿no? Cuando muere Cristo, ¿qué pasó con el cuerpo?
en la tumba por un tiempo. Ya, 3 días en la tumba. Luego resucita. Y después de resucitar, ¿qué pasó? Estaba con sus apóstoles todavía. Pero él ya lo 40 levanta días al cielo de después. frente. Después. No, 40 después de 40 días, días. ¿no es cierto? 40 días aquí Así en la es. tierra. Así Así Claro. que, ¿cuándo se sentó entonces? Así que se sentó a la diestra del Padre literalmente se sentó después de la ascensión. Ese ascenso fue para reinar, no fue para expiar. ¿Ya? Él ascendió los 40 días para reinar, pero en otro sentido de la palabra. Ya al momento que él murió, hizo expiación. En términos simbólicos, expiatorios de todo el Antiguo Testamento. Por decirlo así, entre comillas, Cristo se sentó a la diestra del Padre como sumo sacerdote. ¿Ok? Habiendo efectuado la purificación. Aunque estuvo en la tierra 40 días y luego ascendió, y ahí se ascendió para sentarse literalmente para reinar. ¿Ok? Así que hay muchas cosas que hay que pensar, ¿no es cierto? ¿Ya? Y hay que revisar bien el Antiguo Testamento, todo el ritual del día de la expiación para saber interpretar bien los evangelios. Y el último capítulo con la muerte de Cristo. ¿Okay? Levítico nos va a ayudar a entender mejor todo ese escenario. ¿Okay? Ahora, Entonces, pastor, sí. disculpa, ahora sí le estaba entendiendo lo que era literal y otro es posicional, ¿no? Porque literalmente no es que alguien está sentado. Yeah. Es literal, mejor dicho. Pero a nivel de posición, sentar es decir que ya tiene una posición. Y da a entender, como dijo, de sentarse, no es que se sentó algún momento, sino ya está en un sentido de posición ahí, ¿cierto? Cierto, sí. En términos de la obra sacerdotal. Ya, en ese sentido, como sacerdote ya se sentó. ¿Ya? Como rey también se sentó, ¿no? Pero ahora él intercede por nosotros. Ahora, intercede es otro cuadro, ¿no? Otra figura muy diferente de expiación. Así que el Antiguo Testamento tiene muchas cosas que hacían los sacerdotes, tratando de representar la totalidad de lo que Cristo hizo. Ahora, Cristo lo hace todo, una sola persona, pero tenemos diferentes momentos en la vida del sacerdote que tenemos que entender en el Antiguo Testamento para ahora entender lo que Cristo hacía, ¿okay? O lo que Cristo hace como sacerdote por nosotros. ¿Okay? Pastor, una pregunta. Sí, Miguel. Cuando dice, en Mateo 19, cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que, le dice que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ustedes se sentarán también sobre 12 tronos para juzgar a la tribu de Israel. Yeah. El término sentar es similar a este verso, ¿no? Me imagino que sí, habría que chequearlo, pero me imagino que sí, lo puedes chequear usando el Strong's quizá. Pero ahí se usa la palabra trono. ¿Okay? Aquí no dice trono. Así que hay que notar, ahí está hablando, trono habla de reinar. Y también dice, nosotros nos sentaremos. Pero claro, nosotros no tenemos nada que ver con el sacerdocio de Cristo. Pero sí vamos a reinar con Cristo. Así que nosotros vamos a sentarnos en tronos como reyes. Mas no vamos a sentarnos como sacerdote. ¿Ok? Eso es algo que solo Cristo hace en su rol de sacerdote. ¿Ok? Así que en ese pasaje, Mijael, la palabra clave es trono.
¿ok? Que indica qué tipo de acción sentarse apunta. Bueno, ven, por eso yo dije, la tarea de traducir es la parte fácil, ¿ok? La parte exegética de lo que las palabras significan, las implicancias teológicas, si es auristo, presente, pasado, voz activa, todo eso hay que trabajar, ¿ok? Y es la parte más compleja de la exégesis, pero también es la parte más rica, ¿ya? Te da mucho entendimiento. La traducción es la puerta de entrada a la exégesis. Traten de captar esta idea, ¿ya? La traducción es la puerta de entrada a la exégesis. Te da cierta información. Ahora, la traducción es fácil porque puedes buscar un interlineal, está con todas las letras ahí, las claves que te dicen si es singular, plural, nominativo, y ya lo aprendes eso rápido. La tarea exegética te va a llevar toda tu vida a aprender a hacer. ¿Ok? Hay que ir por partes. La primera parte de la tarea exegética es simplemente las palabras en griego que significan. Sentarse, purificación, majestad. Tenemos que saber la palabra que significa. Y luego hay que hacer la pregunta, ¿qué implicancias teológicas tiene esa palabra? ¿Ya? Y eso es otro nivel más complicado. ¿Ok? Ahora, para terminar, porque el tiempo está avanzando, la palabra majestad, ¿por qué no dice Dios? Porque los judíos evitaban usar el nombre de Dios. Preferían usar una circunlocución, una forma de dar la vuelta y usar otra palabra. ¿Ok? Un sinónimo, por decirlo así. Así que aquí la palabra majestad es sinónimo de Dios. Y aquí lo interesante sería buscar esta palabra en el Antiguo Testamento, usando la Septuaginta. ¿En qué textos del Antiguo Testamento tenemos la palabra majestad como sinónimo de Dios? Porque estos creyentes hebreos manejaban muy bien el Antiguo Testamento. Así que podían pensar en a qué se refiere. De igual modo con la palabra alturas, ¿por qué está en plural? Es un plural de majestad. Es un plural porque hay 3 cielos. ¿A qué apunta el hecho que es plural? Bueno, una forma de contestar eso es ir al Antiguo Testamento y ver dónde tenemos este concepto de majestad en las alturas. ¿Cuál es la expresión en hebreo? Y de repente viendo el Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender mejor por qué el autor aquí lo pone la palabra en plural. ¿Ok? Así que el estudio de Hebreos exige mucho conocimiento del Antiguo Testamento. Por la razón que los creyentes eran creyentes judíos, que no conocían nada del Nuevo Testamento, pero conocían todo el Antiguo Testamento. Bien, entonces el autor escribe suponiendo todo eso. Y nosotros tenemos que meternos en sus zapatos y entender y profundizar el Antiguo Testamento para entender mejor este libro de Hebreos. Ok, hasta ahí vamos a quedar esta noche. ¿Alguna pregunta final que quieran hacer? Para Fiorella, no sé si has escuchado las clases anteriores, pero te serviría escuchar un poquito para que veas el método que estoy usando aquí, ¿ya? Porque me imagino que es diferente a cómo Montalvo enseñaba, ¿no? Pero yo, con exégesis y práctica, enseño este método, que fue como me enseñaron a mí también en el seminario. Primero busca el verbo, luego busca el sustantivo nominativo, el sujeto, luego busca la palabra en el acusativo, ese es el objeto directo, luego busca el dativo, el objeto indirecto, y ahí se va armando la oración o la frase, ¿ok? Entonces, en las semanas anteriores hemos ido trabajando eso, y si tú ves las clases anteriores vas a familiarizarte con este método, ¿ok, Fiorella? Muy bien. Ya, yo les había dejado una tarea de completar ese cuadro, ya, no he revisado eso, pero
si lo han completado y quieren enviármelo por las redes, háganlo. Si no lo han hecho, complétenlo para el otro martes y lo podemos conversar el otro martes, ¿ya? De usar las formas regulares del verbo luo en todos los tiempos y aplicar el verbo que yo les di, que era, no me acuerdo cuál era, blepo creo que era. ¿Cuál es el verbo que le di? ¿Se acuerdan ustedes? Blepo, de mirar. Blepo, mirar, ya. Entonces ya, habrán algunos detalles que tendré que explicar, porque en griego hay ciertas reglas, como en español, de que cuando juntas algunas letras hay un cambio, tiene que cambiar para la pronunciación, ¿ya? Y eso lo voy a explicar la otra semana usando el ejemplo de blepo, ya cuando la P se sigue por la S o cosas así, entonces ya empieza a variar un poquito las letras, ¿ok? Y hay que aprender esas reglas no sé qué es la palabra en español, contracción de palabras cuando se unen vocales o consonantes, ¿ok? Muy bien. Bien, lo dejamos ahí esta noche, que tengan un buen descanso. Vamos a orar para terminar. Y Hugo, guíanos, Hugo, para terminar, por favor. Padre misericordioso, Señor amado, te doy muchas gracias en esta noche. Cuántas riquezas hay, Señor. Hay muchas cosas que aún me quedan en la cabeza, en la profundidad que hay para hacerse las preguntas y conocer de tu palabra. Permite que nuestras mentes puedan relacionar todas las cosas que han aprendido en la academia bíblica, en la lectura de los libros, para tener un entendimiento claro de tu palabra. Y con todo eso, Señor, siempre contarla con la asistencia de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por el tiempo y la paciencia de nuestro querido maestro, Pastor Alex, y todos también los hermanos que están aquí, que de alguna u otra manera guían a los más pequeñitos en la fe. Bendice la vida de cada uno de ellos. Bendice la vida de nuestro Pastor Alex, por el tiempo que se toma, Señor, para transmitir las experiencias, los estudios que ha tenido desde hace mucho tiempo y que ahora nos ayuda para nosotros también poder profundizar más en las Escrituras. Gracias, amado Padre Celestial, permite que podamos descansar, reparar nuestras fuerzas y continuar con el día de mañana. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga, que descansen y nos vemos el día de mañana ya para el culto de oración. Dios les bendiga. Buenas noches, Bendiciones. pastor. Buenas noches, Chao, Buenas hermano. noches con todos. Buenas Buenos noches. días. Chao, Buenas noches, Firulita. hermanos. Sí, cuidando hermano. todos allá. Hasta luego, hermano. Chao. Chao.